Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con uno de los destacados árbitros de la lucha en nuestro país y a nivel internacional. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Manuel Rodríguez González. Amigo mío, qué gusto que nos acompañe. Gracias. Bueno, natural, de acá de La Habana, pues vamos a conocer un poquito de los primeros pasos dentro del mundo de la lucha, porque estamos presentándolo como árbitro, pero usted también fue competidor. Sí, comencé la práctica de la lucha como a los 12 Ajá. años. A los 12 años en el CD de Cardona, con un buen entrenador, con Orestes Molina, ahí comencé mi lucha, a practicar la lucha. ¿Y cómo lo descubriste? Bueno, porque el entrenador era vecino mío, entonces me llamó un día y me embulló y fui con él al área y bueno, y ahí ya comencé la lucha. Y me llamó siempre la atención, ¿no sabes? Un deporte que me llamaba la atención. La seguía, los torneos Granma y Cerro Pelado, los seguía, recortaba los periódicos en esa época de la lucha, ¿no? Que empezaban los primeros pasos y me gustó la lucha. ¿Libre, greco? Me empecé en la lucha libre, pero bueno, después dominé la greco también. Ya. Bueno, a este comienzo, ¿qué pasa después de este inicio, de estas prácticas? Bueno, después del inicio me inclino por el deporte, siempre me gustó el deporte y paso a la escuela de profesores de educación física, Manuel Fajardo, y ahí continúo la práctica de la lucha. Con dos muy buenos entrenadores, Luis Ocaña, lo tuve como 3 años, y después tuve a un gran entrenador ya fallecido, gloria del deporte, Helio Salas, el Tigre, que fue uno de los promotores de la lucha en Cuba. Pero no llegas a preselecciones nacionales y demás, más bien te desarrollas en este mundo de eventos de nivel provincial y demás. No, a preselecciones nacionales nunca llegué. Llegué solamente a preselecciones de competir en eventos nacionales Interepef, que en esa época nuestra tenía buen nivel, y eventos provinciales aquí en La Habana. No llegué a ser un luchador de altos quilates, como del equipo nacional. No, hasta ahí no llegué. Ya. Bueno, te gradúas. Me gradué en Ajá. la EPEF en el año 84. Paso directamente al instituto, hoy Universidad de la Cultura Física y el Deporte, y sigo mi práctica de la lucha y tratando de aprender todo lo que es posible, porque siempre me gustó aquello de ser entrenador, de graduarme y ser entrenador. ¿Hasta qué momento estás ejerciendo la práctica de la lucha? ¿Hasta qué año? Hasta el año 88. Ya en el 88, ya un año antes de graduarme, ya la dejo de practicar sistemáticamente. ¿Y aquí estabas como atleta, pero también estabas como profesor en la escuela o simplemente te mantenías como atleta? Simplemente era estudiante y atleta. No estaba como profesor. Ya tenía el título de profesor de educación física, pero no lo ejercía como tal, porque seguí estudiando para buscar la licenciatura en deporte. Ok. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas como cada lunes 6:30 de la tarde a través de Tele Rebelde con retransmisión martes 9 de la mañana. Hoy estamos hablando de lucha con Manuel Rodríguez. Y nos vamos hasta el año 1989, donde diría yo que llega un viraje en su vida, ¿no? Logra o se gradúa y también abandona el colchón para comenzar en el mundo del arbitraje. Cuéntame de este paso. Bueno, sí, en el 1989 me graduó, paso mi primer curso de arbitraje, ahí mismo en la escuela. Me lo dieron los grandes árbitros internacionales que tuvo Cuba en ese momento, que eran
Orestes Molina y Arturo Molina, dos grandes árbitros que tuvo Cuba, silbatos de oro los dos, fueron mis profesores y me inculcaron el aquello de ser árbitro. Sabes que esto es una profesión bastante difícil, pero me empezó a gustar. Me empezó a gustar y comencé a estudiarlo teóricamente y a ejercerlo en la práctica. Y bueno, tuve actitudes para eso y cada día me gustaba más. Participaba en los eventos provinciales aquí en La Habana y me fui haciendo árbitro provincial. Después me hice árbitro nacional y bueno, representé a la ciudad de La Habana en muchos eventos nacionales. Y así fueron mis primeros pasos, estudiándolo todos los días. Bueno, en el año 1991, estamos hablando que en el 89, ¿no? Comienzas a entrar en este mundo del arbitraje, en la lucha, ¿no? Pero ya en el año 1991 tienes tu primera participación a nivel nacional como árbitro, siendo segunda categoría. Siendo segunda categoría. Primero, ¿cómo te eligen siendo segunda categoría para estar en el campeonato nacional? ¿Esto era algo normal? Y después, ¿qué significa esta primera, a ver si no me equivoco, primer gran reto, primera gran competencia para ti, ¿no? Bueno, la elección está dada por mi participación en los eventos provinciales. Y bueno, naturalmente empezaron a ver que me iba destacando poco a poco, por encima quizás de los demás que representaban a La Habana, y me dan la posibilidad de ese evento nacional buscar la evaluación para la primera categoría nacional, lo que lo logré. Ya en ese año paso a ser ya posteriormente primera categoría nacional y después al otro año 94 primera categoría nacional superior. Y ahí me mantengo hasta que llego a la categoría internacional que fue en el año 1998. Esto lo da la Federación Internacional, la Unión Mundial de Lucha. Lo da la Unión Mundial de Lucha en un examen que hacen y lo hicieron aquí en Cuba en un torneo internacional en Cerro Pelado Granma en la provincia de Santo Espíritu. Y ahí me evalúo, salgo bien en la parte teórica y bueno, salgo bien en la parte práctica y ya obtengo la categoría, tercera categoría internacional, árbitro internacional. El inicio de la carrera internacional. El inicio de la carrera. ¿Y en qué consiste una prueba? Porque dice que vienen y te hacen una prueba. Sí, o sea, se hacía una prueba teórica, había que dominar el reglamento, algunos artículos del reglamento, lo fundamental, pero el 70% es la práctica, encima del colchón. Cómo tú te desarrollas como árbitro, como juez, como presidente de colchón. ¿Cómo lo haces? ¿Había presión en ese momento? Que te están mirando, observando, estás en una evaluación. En ese momento... ¿O no se sabe en qué momento te están evaluando? No se sabe en qué momento te están evaluando, ni en qué combate te están evaluando. Es decir, durante todo el evento te están evaluando. Durante todo el evento te están evaluando y se siente presión, pero bueno, uno trabaja y trata de hacerlo lo mejor posible. Claro. Bueno, regreso al año 91, porque ya que estamos hablando de un momento de evaluación, un momento importante en el año 98, pero en el año 91, que es la primera competencia nacional, que vas a encontrar árbitros ya de prestigio, de experiencia a este nivel en nuestro país y que apenas estás comenzando tu carrera como árbitro, ¿no? ¿Qué significó esto? ¿Que no hubo tampoco allí presión? ¿Me equivoco, no me equivoco? ¿Cómo mira? Es otra mirada, ¿no? Sí, siempre hubo presión, como no, ver árbitros de tremenda calidad, aparte los árbitros internacionales en ese momento que te están mirando, sí hubo presión, pero bueno, la enfrenté y tuve mucho apoyo de mis compañeros, fundamentalmente de los árbitros aquí de La Habana, me apoyaron mucho y salí bien en ese evento. ¿Saliste bien? Salí bien, al final logré el objetivo que era alcanzar la categoría y mantenerme en el ranking. ¿Y como experiencia? Como experiencia fue muy buena porque fue un evento donde pude trabajar el combate con atletas de primer nivel, los mejores luchadores en ese momento, que era para todo árbitro es un gran prestigio, ¿no? Trabajar un combate de atletas de campeones panamericanos, campeones de Copa del Mundo, campeones centroamericanos. Para todo árbitro eso es un prestigio. Bueno, año 96, 97, eres seleccionado como el mejor árbitro del país. Sí, nacionalmente fui seleccionado el mejor árbitro del país. Un salto grande, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí. Estamos hablando del año 89, estamos hablando del año
91, ya estamos hablando del año 96, en un tiempo yo diría que relativamente rápido, ¿no? Sí. Y para el nivel que tiene esta disciplina en Cuba, que estoy seguro que la exigencia del árbitro también es alta, ¿no? Sí, fue así mismo. Fui seleccionado esos 2 años el mejor árbitro nacional de Cuba. Ya en ese año ya tenía la primera categoría superior, que es decir, estábamos parejos con todos los demás. Ajá. Y bueno, sí, lo alcancé, lo logré. Bueno, quedamos que en el año 1998 eres árbitro ya internacional, tercera categoría, pero hasta el 2005 no logras primera categoría, y porque esto es importante, más allá del título, es que no se puede participar en un evento múltiple si no eres árbitro de primera categoría. ¿Qué pasa entre este año 1998 y el año 2005? ¿En qué eventos participa? ¿Cómo logras la segunda categoría, por ejemplo, antes de llegar a esta primera? Bueno, la segunda categoría la logro en un torneo en Guatemala, un torneo Pachao, que era evaluativo de tercera para segunda. Ahí participo con nuestro equipo, ¿no? Con Cuba, y logro alcanzar la segunda categoría. Y posteriormente, bueno, participo con el equipo de lucha libre en una gira por Rusia, donde participo en 2 torneos en Rusia, uno en Turquía, y pues ya al otro año me evalúan de segunda para primera. En este caso no sabía que me estaban evaluando. Trabajé normal en esos eventos, pero ya en enero del otro año, es decir, en enero del 2005, ya ahí alcanzo la primera categoría internacional. Es decir, que en 15 años se convierte en árbitro de primera categoría internacional. Esto es lo máximo, ¿no? Dentro del arbitraje, ¿es así? ¿O queda otro escalón? No, queda otro escalón que lo alcancé también, que fue la primera categoría superior. Ah, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que existe hoy es que los primeras superiores son los únicos que pueden ir a campeonatos mundiales de mayores y a los Juegos Olímpicos. El resto puede ir a Copa del Mundo, a Juegos Múltiples, pero solamente los primeros superiores pueden ir a campeonatos mundiales de mayores y a los Juegos Olímpicos. Yo la alcancé, fui 3 años primera superior. ¿En qué año? En el año 2014 alcanzo la categoría de primera superior. Participo en 2 mundiales, en 3 mundiales de mayor, 14, en el 13, en el 14 y en el 18. En el 13 voy como primera y alcanzo la primera superior. Ya. Bueno, ya siendo árbitro internacional de primer nivel, ¿qué pasa? Después de ese año 2005, ¿cuáles son los primeros retos que llegan a la vida de Manuel Rodríguez? Bueno, mis primeros Juegos Centroamericanos fueron en el 2006, en los de Cartagena. Posteriormente sigo participando. En el 2006 nos fuimos a los Juegos Centroamericanos del 2010. Y posteriormente ya participo en 3 Juegos Centroamericanos. Como te decía, el 2006, los de Barranquilla y los de Cartagena. Participo en esos 3 Juegos Centroamericanos. Participo en 4 Juegos Panamericanos. Mis primeros Juegos Panamericanos fueron en el 2007 hasta estos últimos, 2023, en Chile. Ya. Ahí fueron mis últimos Juegos Panamericanos. Sí, porque eso lo vamos a comentar un poquito después, pero ya se está retirando como árbitro. Efectivamente, ya llegó a la edad límite que permite la Unión Mundial de Lucha como árbitro activo. Ya. Bueno, año 2011-2018, eres designado como árbitro más destacado internacional de luchas. Sí, aquí en Cuba obtengo esa categoría, el árbitro más destacado de los que habíamos en ese momento. Salgo como el árbitro más destacado internacional en esos 2 años. Bueno, hablando ya de las exigencias, ¿no? Porque ya a la vez que eres primera categoría, después lo que explicas, primera categoría superior, son eventos de un altísimo nivel, ¿no? Cuéntame un poquito de estas experiencias a nivel centroamericana, panamericana, estos tipos de combate, qué retos significan. Sí, la experiencia es muy bonita. A nivel centroamericano, el trabajo hoy en día, bueno, se hace bastante exigente, igual que a nivel panamericano. Ya cuando los eventos alcanzan un nivel, la exigencia del arbitraje es mayor. Tú tienes que prepararte bien teóricamente y en la práctica, ¿no?
y tratar de cumplir el reglamento como está establecido, tratar de no, la imparcialidad, la honestidad en tu trabajo y dominar las diferentes funciones, porque son varias funciones, y dominar los reglamentos, que son 2 reglamentos, tanto uno para la lucha libre como uno para la lucha greco, que no se parecen, tienen sus diferencias y bastante. Es decir, cuando estás en un evento internacional, lo mismo tienes que trabajar en la libre que en la greco. Sí, el árbitro trabaja en los 2 estilos y en los 2 sexos. Igual, no hay diferencia. Ya. No hay diferencia. Y me hablabas de diferentes funciones. ¿Cuáles son estas diferentes funciones? Sí, está la función del árbitro, que está en el centro del colchón, está la función del juez y está la función del presidente, que viene siendo el máximo responsable del combate. El juez es el que está sentado, ¿no? El que está sentado en los extremos. En los extremos. Para ir ubicando un poco en los extremos, y el presidente es el que domina el combate, que es el que tiene la mayor responsabilidad. Por supuesto, es el árbitro de mayor categoría, de más experiencia, es el que lleva las riendas del combate. Si hay algún error entre el juez y el árbitro, él los pone de acuerdo. Y bueno, es el que domina la pelea. Totalmente es el que domina la pelea y debe conocer muy bien el reglamento. Y en estos eventos que siempre, generalmente la lucha está grada llena, tiene una aceptación muy alta. ¿Qué pasa con con el público, la concentración? Porque nunca vas a trabajar un combate de un cubano, pero sí puedes trabajar en el combate de un local, por ejemplo, que me imagino, ¿no? Cuando sale el colchón y demás. Sí, hay que tener un poder de concentración grande. Hay que despejar bien el mecanismo, concentrarte en la actividad, saber tu función cuáles son tus funciones, cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que ubicarte, cómo tienes que llevar el tiempo del combate, para que el combate no se te complique. Y como tú bien decías, cuando es un local, el local tiene el respaldo del público. ¿Cómo influye ese público en el árbitro ahí, gritando y pidiendo y exigiendo pasividad y que te equivocaste, etcétera, etcétera? El público es exigente y si es conocedor de la lucha, más todavía. Porque hay público que conoce la lucha y sabe de lucha. Por ejemplo, el público europeo, el público ruso, el público iraní, eso de público sabe de lucha. Y sabe cuando el árbitro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero generalmente si uno estudia y si uno se prepara, lo hace bien porque tiene que concentrarte que hay 2 colores, uno rojo y el otro azul. Y ¿se olvidan los nombres de los países? ¿Es posible eso? Sí, uno llega al nivel de olvidarse del nombre y de los títulos, porque si subes pensando en eso, te puede traer problemas. Pero si subes pensando que uno es rojo y el otro es azul, no hay problema. Lo que gane el rojo se lo das, lo que gane el azul se lo das. ¿Qué combate? Bueno, me imagino, ¿no? Tantos combates, tantos años, pero ¿recuerdas alguno particular así que te haya hecho difícil, sudar, te haya complicado la vida? Sí, recuerdo un combate en el 2016 en Estados Unidos, en un torneo preolímpico con vista a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un combate de lucha libre en la división de 65 kilos entre Puerto Rico y Estados Unidos. Estados Unidos sede, pero perdió el norteamericano. ¿Y por qué fue difícil? Porque... ¿Sentiste que te equivocaste en algo? No sentí que me equivoqué, pero el puertorriqueño abrió el combate ganando y el norteamericano se lo empató. Después el puertorriqueño logró marcar un punto que fue el que le dio la victoria, pero fue un punto al borde del colchón, un punto que había que definirlo bien. Un punto de polémica. Un punto de polémica. Los norteamericanos se enfadaron mucho, se pusieron muy mal. En ese momento, nada, pasó, di el punto puertorriqueño y se acabó el tiempo, ganó el puertorriqueño por un punto. ¿Y después? Después nada, bajé normal, me senté, fui felicitado por los jefes de la competencia, por mis compañeros en ese momento. Por supuesto, el entrenador norteamericano se descompuso un poco, tuve que aplicar el reglamento.
como el fútbol, sacarle tarjeta roja. ¿Qué es más difícil, Greco o libre? La Greco es más difícil porque está limitada. No valen los movimientos de pierna, entonces te tienes que separar un poco más de los atletas, tienes que tener el concepto de los fouls muy claro, cuándo es foul la ofensiva, cuándo es foul la defensiva, y es mucho más difícil. Bueno, metodólogo nacional de lucha también. ¿Cómo llevas este trabajo de arbitraje y metodólogo nacional? ¿Y en qué consiste esto de metodólogo nacional de lucha? Bueno, trabajo en la Federación Cubana de Lucha como metodólogo nacional, sí, con 2 compañeros más, el comisionado nacional y otro metodólogo que trabaja con nosotros. Llevo el sistema competitivo de Cuba, ese es mi trabajo. Como árbitro, bueno, actualmente soy el jefe de arbitraje desde 2015 hacia acá. Soy el jefe de arbitraje de lucha y mantengo la dirección del arbitraje en Cuba. Pero no me resulta difícil porque me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago y disfruto mi trabajo. Bueno, nos decía que Chile fue tu última competencia. Mi último evento fue en Chile. Internacional. Internacionalmente. ¿Nacional podrás? ¿Trabajas nacionalmente como árbitro también? Sí. ¿O solo estás en la presidencia? No, trabajo algunos combates y nacionalmente sí puedo trabajar. Dirijo más bien. ¿Esto del límite de la edad es internacional? Internacionalmente, 60 años. Ya, nacional, te vas a mantener. Me voy a mantener hasta que los muchachos quieran, ¿no? Ahora se me hace un poquito más difícil porque, bueno, ya la retroalimentación no es directa. Claro. No es directa, pero bueno, ellos quieren que siga siendo su jefe de arbitraje y bueno, hasta que lo decían ellos. ¿Que has sufrido cambios significativos? Los temas de reglamentos y demás en el mundo de la lucha. Sí. Ha cambiado mucho este deporte. No, si hay un deporte que ha cambiado el reglamento, creo que ha sido la lucha. En un año cambió el reglamento 2 veces. Hubo que aprenderse uno y a mitad de año hubo que aprenderse otro. ¿Y esto por qué? ¿Qué objetivo? Influye mucho la televisión, que se comprenda. Desde 2012 hacia acá hay un reglamento que se ha mantenido. Se entiende bien, es bien para la televisión, que es lo que predomina ahora en todos los deportes, y en la lucha no se podía quedar atrás, pero hubo un momento en que hasta para nosotros mismos era difícil dominarlo, porque muchos cambios, fundamentalmente en la lucha greco, muchos cambios en la greco. Ya. Bueno, hablemos un poquito de la familia. ¿Algún practicante también del mundo del deporte? Bueno, la familia bien, soy casado, tengo 2 hijos, uno, el mayor, sí, practica deporte, es entrenador de taekwondo. No, ninguno se inclinó por la lucha. Tengo un nieto pequeñito de 2 años, y todo bien con la familia. Bueno, la lucha durante muchos años se ha hablado de temas de corrupción. ¿Cuántas peleas te han propuesto que usted sea parcial de alguna manera, por ejemplo, de forma internacional? Bueno, ¿Ha sucedido esto? Sí, me ha sucedido. Me ha sucedido en varios torneos internacionales donde he estado, en varias Copas del Mundo donde he estado. Sí, se me han acercado y me han propuesto que, por ejemplo, saben el combate que voy a trabajar y me proponen que gane el azul. Lo hacen de una manera muy discreta, de una manera muy... Llegan hasta donde no deben llegar, es decir, los árbitros están ubicados en un lugar donde no debe entrar nadie, donde no hay acceso para nadie. Pero ellos llegan. Y sí me lo han propuesto, Que nunca lo he aceptado, ¿no? No me enseñaron, mis maestros no me enseñaron a hacer de esa manera. Ok. Bueno, pues le agradezco que nos haya acompañado hoy en nuestro espacio, conocer un tanto, más allá de la vida de un atleta o de un federativo, la vida de un árbitro, ¿no? En un deporte complicado, duro, con alta exigencia física. Sí. Que no hablamos de esto. Sí, te lleva una exigencia física porque debes moverte como se mueven los atletas, debes tenderte, debes pararte, debes estar bien. No sé otro deporte, no quisiera ser absoluto, pero hoy en día tuve muy pocos árbitros barriones en lucha. Ajá. Se cuidan bien el físico.
No, si no va a ser difícil, que puede estar a nivel de colchón con los competidores y rápido, párate, da la vuelta, camina. Bueno, gracias. Un placer. Nada, de que continúen los éxitos, porque todavía queda lucha, ¿no? Sí, como no. Queda lucha en su trabajo. Sí, como árbitro mucha, en Cuba, la mucha, presidencia, mucha, más allá de las competencias. Está bien. Bueno, punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.